¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Marco Espinosa y vamos a hablar sobre la responsabilidad social de las agroexportadoras frente a la Ley de Promoción Agraria de Ley número 27360. Para ello quiero recordar una frase célebre del maestro ensayista y poético Manuel González Prada, que dice: donde se pone el dedo, salta la pus. Y es que nuestra realidad social nos conlleva a decir que los hechos históricos que han sucedido en nuestro país y que vienen sucediendo son producto primero de la falta de valores morales y éticos. Segundo, que a falta de lo primero tenemos la corrupción, los famosos lobbies, y en consecuencia tenemos a una población sumergida en la ignorancia, producto del camino trazado por los llamados políticos, y es que así estos podrían seguir haciendo de las suyas. Tener una masa empobrecida en conocimiento ayuda a que estos puedan hacer corrupción, lobbies, en fin. A lo largo de los años hemos tenido auges económicos como el auge del caucho y el salitre, el boom pesquero, las materias primas entre los años 2004 hasta 2012, en la cuestión de lo que son los metales. También hemos tenido, pero digamos, estos auges económicos, ¿de qué manera han ayudado a la responsabilidad social? Digamos, un caso concreto, hace poco, antes que estalle la pandemia en marzo, en febrero, en el Ministerio de Salud, ahí en Avenida Salaberry, se encontraban los niños con sus padres reclamándole al gobierno de turno de que eh, eh, haya una responsabilidad por parte del Estado de que sus hijos se encontraban con sangre, plomo en la sangre. Y si creemos que el Cerro de Pasco es el ejemplo más claro de lo que está sucediendo con respecto al oro negro, ¿no? Digamos, a la extracción de minerales y a la irresponsabilidad de estas empresas. Son las comunidades las que tienen que pagar las consecuencias. El sector agrario no ha sido El sector agrario no ha sido la excepción, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, los países imperialistas, llámese Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y Rusia, decidieron darle otra mirada al sector agrícola, y es que consideraron que era un factor principal el de la alimentación. Al respecto, el economista Virgilio Roel, en su libro Megatendencias de la economía peruana, editado en 1998, nos dice: otro hecho notable ocurrido en el periodo del desarrollismo es que en su curso ocurrió una considerable disminución de nuestra producción agrícola, tan grande que este sector llegó a tener en 1970 un producto mucho menor que el habido en 1950. De hecho, sucedió que en ese largo periodo el único sector que decreció fue el agrario, mientras que todos los demás mostraron distinto nivel de expansión. La causa de este fenómeno de declinación del sector agrario es también de origen externo, como en el caso de nuestra industrialización del periodo desarrollista. Esto porque durante la Guerra Mundial los países europeos y norteamericanos llegaron a la conclusión de que la alimentación es un recurso estratégico que ningún país que aspire a tener alguna forma de independencia puede dejar de considerar como prioritario. Mientras a nivel mundial la agricultura tomaba importancia en nuestro país, fue acelerando su crecimiento.
Primero porque no se le daba el apoyo financiero por parte de los gobernantes de turno. Segundo porque al firmar el Perú el Tratado de Libre Comercio ingresarían alimentos subsidiados por países foráneos como la leche, entre otros. A finales del siglo XX llega al país el neoliberalismo y con ello los políticos del Fondo Monetario Internacional y del Mundial, con lo cual el expresidente Alberto Fujimori daría rienda suelta a los planteamientos del libre mercado. Al respecto destaca una cita del libro de Francisco Durán y John Randre, titulado Perú, élites del poder y captura política. Recesión. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, llegado el año 1990, no solo llega al poder el señor Alberto Fujimori, sino también llega junto con ello una serie de reformas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por la ONU. Nuestro país tenía que someterse a estos cambios. Se privatizaron casi todas las empresas nacionales, conjuntamente con las tierras agrícolas. Un caso que hay que tomar en cuenta es que estas personas que eran dueñas de inmensos terrenos habían contraído deuda tributaria con el Estado, por lo cual el gobierno fujimorista lo convirtió esas deudas en acciones y posteriormente fue vendida a la empresa privada. Posteriormente ya conocemos que el gobierno de Fujimori es conocido por las firmas falsas, por el narcoavión, por su asesor Vladimiro Montesinos, el de la salita del zinc. Pasado todo esto, Fujimori quiere reelegirse. Para ello, ya en el poder, nombra como ministro de Agricultura al señor Klimper, padres judíos. Luego de estar en julio, en su gestión, en octubre, ya cuando el régimen se está por caer, hace una ley, la 27360, la cual es llamada, ¿no?, como la ley de promoción agraria. Promoción, su mismo nombre, ¿no? Ya en el 2001 se va a poner en vigencia esta norma. ¿Y qué tiene por qué esta ley es tan, digamos, ha sido tan discutida y polémica y política en los últimos días? Es que esta ley fue hecha por un gobierno nefasto. Entonces uno se pregunta cómo el gobierno de Toledo hizo de que esto continuara hasta la prorrogara, como el gobierno de Ollantumala, del gobierno aprista de Alan García y último el del gobierno de Martín Vizcarra, quien es que también ha prorrogado. Hechos principales de esta ley, como todos nosotros sabremos, respaldados por la OIT y por los derechos laborales ganados a través de huelgas y derramamiento de sangre, estos trabajadores agrícolas, en muchos casos tercerizados, tienen que ser contratados no por la empresa, sino por un tercero. Los que hemos vivido esta parte somos conscientes de que hay una falta a los derechos humanos, ya que uno no se siente bien
hay una diferencia entre el que pertenece a la empresa y el que no pertenece. Es como que al que pertenece le dan su alimentación, al que no pertenece tiene que llevar su tupper. Y es que esa es la realidad. El sector más golpeado con esta ley han sido los trabajadores. No tenían los 3 sueldos que todo trabajador privado tiene, que son la gratificación en Navidad, la gratificación en fiestas patrias y su CTS. Estas fueron diseñadas para que vinieran dentro de la boleta, ¿no? O sea, cada día que ellos trabajaban, en su boleta del diario salía esto. Es muy cuestionable también de que las demás empresas. Quiero aquí citar una frase del maestro, pedagogo y periodista y abogado Carlos Castillo Ríos, llamado por algunos como el padre de la educación inicial. Carlos Castillo Ríos no solo fue catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, periodista y abogado, además se dedicó en una lucha por el abandono de los niños del Perú y sus trabajos en materia de salud y pobreza. Al respecto nos dice: vivimos en el mundo capitalista entre sus garras. Augusto Salazar Bondy decía: tenemos el capitalismo en casa, pero no como promotor de una economía de bienestar, sino como generador de miseria creciente. Tenemos un sistema rígido y deficitario que no ha desterrado los hábitos perniciosos de la economía tradicional nativa, sino que los ha perennizado poniéndose a su servicio, y no ha operado así como factor de progreso, sino de represión. Tenemos un mecanismo montado para debilitar el país, succionándole recursos y rentas para someter finalmente al poder extranjero. La nuestra es una sociedad sometida al capital monopólico de las grandes empresas transnacionales que concentran capitales en beneficio de minorías explotadoras y en desmedro de masas que se empobrecen cada día más. Por eso es además dependiente de su desarrollo. Y es que tenían razón cuando Salazar Bondy y Castillo Ríos manifiestan que tenemos el capitalismo en casa, pero no a favor de tener oportunidades laborales, mayor presupuesto en salud, educación, sino todo lo contrario. Tenemos capitales extranjeros que, coludidos con los gobernantes y políticos de turnos, han pactado leyes y decretos que le permiten seguir robándole al Perú. Y es que tenían razón cuando Salazar Bondy y Castillo Ríos manifiestan que tenemos el capitalismo en casa, pero no a favor de tener oportunidades laborales, mayor presupuesto en salud, educación, sino todo lo contrario. Tenemos capitales extranjeros que, coludidos con los gobernantes y políticos de turnos, han pactado leyes y decretos que le permiten seguir robándole al Perú, aun a costa de lágrimas, sudor y sangre de los peruanos. Y es que para Castillo Ríos no es lo mismo un niño pobre que un niño rico. No es lo mismo una madre gestante de un distrito pobre extremo como que un distrito no pobre de Miraflores, por ejemplo. Son esas la situación de clase por la naturaleza de las relaciones económicas. Dice el economista Pedro Franque, desde esta derecha antilaboral que domina el MEC, el pretexto para promover el recorte de derechos laborales es pretender que si se reducen los costos laborales se reduce la informalidad. Pero un trabajador peruano no cuesta ni $7,000 por año, equivalente a 1.800 soles mensuales, mientras que un trabajador argentino cuesta $27,000 al año, un chileno 15,000 y un colombiano 9,000. En toda Latinoamérica el promedio de costo laboral total es de $9,800, casi 50% más que en el Perú, mientras que en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, supera los $50,000 al año. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? A pesar que a nivel latinoamericano, a nivel de Sudamérica somos los peor pagados, la mano barata, aún
en esta ley 27360 que por más de 20 años ha empobrecido a nuestro país, a nuestro seguro social, a nuestros trabajadores que han tenido que sacarse, como dice, la chochouca para llevar un pan a sus hogares. ¿Por qué los trabajadores somos los culpables de... ¿Por qué, ¿Por qué nosotros los trabajadores tenemos que pagar la culpa para que estos ricos sean más ricos y los pobres sigamos siendo más pobres? Para concluir, quiero agradecer a mi maestro de economía por habernos ayudado a contrastar nuestra realidad social con la teoría. Para ello concluyo con lo siguiente. Claramente lo dice Roel Pineda al citar de manera de conclusión que la principal meta económica de una nación es producir un alto y crecimiento a nivel de vida para sus ciudadanos. Eso es lo que busca el ser humano, una calidad de vida, satisfacer sus necesidades básicas. Pese a que el Perú ha tenido crecimientos económicos, no pudo darle ese nivel de vida en los más de 30 millones de peruanos. Sin embargo, solo un grupo reducido de personas la confían. Vieron satisfecha su calidad de vida. Al respecto, cito una frase del político militar y abogado Manuel Gaddafi: la libertad del hombre siempre será incompleta, mientras sus necesidades estén supeditadas a terceros. La necesidad puede conducir a la esclavitud del hombre por el hombre. Así, la explotación es resultado de la necesidad, que constituye un auténtico problema. Con esto, la lucha surge de la supeditación de las necesidades de los hombres. Quiero agradecer y será hasta una próxima.